Mira, déjame arrancar un poquito con mi juventud, porque creo que parte de estar ahorita nosotros juntos es hablar de la necesidad de que la segunda generación de hijos y nietos de sobrevivientes demos la nota, demos el do de pecho. Yo estudié en la Naye, en el nuevo colegio israelita. Nazco en el 49, por lo tanto a los 6 años, es el 55, y yo me acuerdo cómo en la escuela se mencionaba la palabra holocausto, y se mencionaba que habían muerto 6 millones de judíos, pero como que era un tema tabú. Eso no los contaban nuestros maestros, no nos los contaban nuestros padres. Lo sabíamos porque había que saberlo. Yo tuve la fortuna de ser hijo de mi papá, que era de los muy pocos sobrevivientes del holocausto que sí contaba su historia. Yo sabía de mis abuelos, yo sabía de mis tíos, yo sabía de mis primos desde muy chiquito. Sabía sus nombres, sabía a lo que se dedicaban. Pero cuando yo quería compartir esto con mis amigos, que era casi lógico que igual que yo eran hijos o sobrinos o nietos de sobrevivientes. Estoy hablando de la comunidad Yiddish, la comunidad Ashkenazí, de los 50s y de los 60s. Y realmente me encontraba que no tenía con quién hablar. Unos porque no les platicaban, otros porque no les interesaba, otros porque simplemente no era un tema importante en su vida y por lo que tú quieras. Entonces yo sí tuve esa suerte, yo la tuve. Y durante muchos años yo sí llegaba con mis amigos y les quería platicar lo que mi papá me dijo, el dolor de no haber conocido a mis abuelos, el dolor de no haber conocido a mi familia, el saberme primera generación y saberme de alguna manera un sobreviviente del holocausto. Cuando yo le preguntaba a mi papá por qué Aarón con una A y lo vacilaba diciéndole que era más barato que con 2 As, él no sabía qué contestarme. Cuando fuimos por primera vez a la Polonia, todavía comunista, y empezamos a recorrer las calles de Varsovia, está lo que se conoce como el Umschlagplatz, que era el lugar donde juntaban a los judíos de Varsovia para a su vez subirlos al tren que los llevaría a Treblinka. Ahora existe una pared en blanco, en mármol blanco, en donde están grabados todos los nombres de judíos, no apellidos, nombres, pero nombres. Aarón, curiosamente, en polaco se escribía con una A, Aarón se escribe con doble A, Aarón se escribe con A-H-A porque viene de Aharón, el último. Y veías en esa pared Esther con H y sin H, y veías muchas combinaciones porque los nombres según ruso o polaco o húngaro se escribían de una manera distinta. Isaac con C, Isaac con K. Y bueno, no había una explicación específica, simplemente que yo llevo el nombre de mi abuelo Aarón, que está con una sola A. Pero mi papá, como que al principio no entendía mi pregunta, porque él tampoco sabía que Aarón debería escribirse con doble A. Le tomó muchos años ya de vivir en México y ver cómo se escribía. Ya parece entonces el daño ya estaba hecho y me quedo con una sola A. Parte de que estemos platicando es promover la creación de este nuevo grupo que de alguna manera se llama segunda y o tercera generación de sobrevivientes. Hace varios años traté de formar un grupo. Empecé a petición de mi papá y a petición de varios de los sobrevivientes que junto con él decían: ¿qué va a pasar cuando nosotros ya no estemos acá? Sí, hay libros, sí, hay películas, pero ese cuento de viva voz se nos va a acabar. Fue un fracaso el grupo, tal vez no supimos cómo hacerlo, nos juntamos varios hijos de sobreviviente, no fructificó. Pasó el tiempo y a mi papá le había surgido la idea de escribir un libro sobre su vida. Yo siempre lo apoyaba y le decía: sí, papá, muy buena idea, adelante, papá. Y él se decía: pero no sé cómo empezar, no sé por dónde empezar. Yo le decía: consíguete un profesional que lo haga. El profesional a la larga terminé siendo yo. Cuando un día me dijo: ¿sabes qué? Ya encontré quién lo va a hacer. Y yo todo emocionado le decía: ¿y quién es esa persona? Y me dice: ese eres tú. Y escribimos este libro junto con mi papá, estuvo en la comunidad y es un libro
famoso e importante en la comunidad, El último sobreviviente, en la que cuento la historia de mi padre durante los 6 años que duró el Holocausto. Él, como judío polaco, le tocó prácticamente desde el mismísimo 1 de septiembre del 39, en que invaden Polonia, hasta el 5 de mayo del 45, en que lo liberan en Ebensee, en Austria. O sea, es una historia terrible. Y cómo ya logra sobrevivir él, bueno, aparte del orgullo como hijo y la felicidad de haber podido nacer ya que él sobrevivió. Sale este libro, Mi papi muere, y se acerca a mí el señor Peter Katz, que ahora es quien dirige la Unión, con la misma cantaleta: Aarón, se está acabando esa generación, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde vamos? Y bueno, a instancias de él volvemos a tratar de juntarnos. De hecho, nos hemos visto ya durante muchos jueves consecutivos, 10, 12 gentes que, como yo, somos hijos de sobreviviente. Pero al llegar a la mesa y empezamos a tratar de poner metas, ahí es donde me doy cuenta que aunque todos somos hijos de sobreviviente, cada uno lo vivió de una manera distinta. Inclusive hay 2 de los miembros que están insistiendo en que tenemos que tener ayuda psicológica. Yo tengo 61 años y de repente que alguien me vaya a dar una ayuda psicológica porque soy hijo de un sobreviviente, no encajaba en la idea de lo que yo tenía para el grupo. Pero empezamos a hablar y me doy cuenta que muchos en el grupo están secundando esa idea, al grado que vamos a empezar a buscar psicólogos, gente que esté en el tema. Otro decía, ¿sabes qué? Lo que pasa es que no hay nada escrito sobre hijos de sobrevivientes. Bueno, puede ser, yo he leído mucho, pero efectivamente sobre hijos de sobrevivientes dije, no debe haber ninguna literatura. Tan sencillo como agarrar al día siguiente en la computadora, puché Amazon, me metí a libros sobre hijos de sobrevivientes y hay una tonelada, claro que los hay. Y nuestro grupo no es ninguna primicia. Estados Unidos y Canadá tienen estos grupos desde hace decenas de años. Son hijos de sobrevivientes que en los 50s y 60s ya han formado estos grupos y se han tenido asesoría psicológica y se han escrito libros. Y entonces empezamos a ver que hay mucho por hacer. Alguien decía, lo que pasa es que nosotros no debemos de hacer como nuestros padres, de llegar a distintos foros a dar lástima porque mataron a 6 millones de judíos. Otra idea muy plausible. Y el otro se levanta y dice, no, es que ahora lo que tenemos que llegar es a contar nuestras historias, pero desde el punto de vista positivo, como mi libro, en donde mi papá, mientras lo escribíamos, me decía, lo único que no quiero que haya en este libro es rencor, que no haya muertos y explosiones. No tengo por qué explicar cómo mataron a mi padre, porque cuando alguien lo esté leyendo va a decir, ah, pobre, mataron a mi padre. Fue algo muy triste para la familia, pero no era esa la idea. Y así empiezo poco a poco a comprar estos libros, inclusive alguno de ellos, no tengo los títulos en la mente, pero está escrito de una manera muy infantil, con caricaturas inclusive, de cómo estos jóvenes americanos y canadienses principalmente, en los 60s, en los 70s, empiezan a escribir sus libros, pero desde ese punto de vista amable. Yo, mi mami vive afortunadamente, mi mami nació en México, pero yo me acuerdo cuántas veces se quejaba que nuestra familia eran los Griner. Los Griner es la manera en que se refieren a los sobrevivientes en el mundo entero. Yo pensé que tenía que ver algo con americanos, pero no. Yo no sé si porque se veían muy verdes cuando acabó la guerra, pero era una manera en que se referían a los Griner. Entonces, efectivamente, todos los amigos de mi papá eran los Griner. Y las fiestas de la familia eran con los Griner. Y cuando iba yo a Estados Unidos y cuando iba yo a Israel, mi papá me daba la lista de, ya fueran los sobrevivientes de su pueblo, o sobrevivientes que conoció en el campo de concentración, o sobrevivientes que conoció después de la guerra, pero que se habían convertido en nuestra familia. Yo me sentía como, soy bien raro, porque todos los conocidos de mi familia son solamente sobrevivientes. Pero ahora que leo estos libros, me doy cuenta que soy como cualquier hijo de sobreviviente de cualquier lado del mundo. Esos sobrevivientes
hacían de su familia, que la habían perdido, a los sobrevivientes que eran como ellos. Entonces estos libros los estamos promoviendo entre nuestro grupo para que todo aquel que diga no se ha escrito un libro, vea que se haya un libro escrito. Otro nos comenta siempre, lo que pasa es que mi mamá nunca nos hablaba de eso, al contrario, no voy a hablar de eso. Hay libros en los que te explican por qué mucha gente no quiso hablar de eso. Vamos a poner un ejemplo de una mujer que durante el Holocausto fue violada o fue tatuada. Mi papá me contaba de que tatuaban arriba del pecho a las mujeres con la palabra prostituta, Hure, en alemán. Dice, posiblemente muchas de estas señoras que sobrevivieron jamás usaron un escote porque tenían ese tatuaje. Esa mujer nunca le iba a platicar a su familia que durante el Holocausto fue usada como una prostituta.